Dios les bendiga, varones que escuchan este audio. Soy el pastor Gustavo Morales, compartiendo nuevamente con ustedes la lectura del libro Esto es ser hombre, escrito por el doctor James Dobson, y es el capítulo 2 que se titula La Revelación. Dice así: 2 años antes de la muerte de mi padre, él compartió conmigo una experiencia que sucedió mientras estaba orando y leyendo su Biblia. Se mostraba casi avergonzado de tener que revelar los detalles, pero yo le insistí para que me contara la historia. Se trataba de una impresión sobrecogedora, casi un decreto divino, de que él y yo íbamos a cooperar en un proyecto muy importante. Se apresuró a decir que él no quería que yo pensara que estaba él tratando de saludar con mi sombrero. De hecho, su primer impulso fue no decir nada a nadie acerca de la revelación, por temor que sus temores, sus motivos fueran malentendidos, malinterpretados. Su apreciación estaba infundada. Yo me di cuenta muy temprano en la vida de que cuando Dios le hablaba a papá, era mejor que yo pusiera atención. Este hombre y su Señor tenían una relación tan cercana. A menudo incluía sesiones de oración y comunión que duraban de 4 a 6 horas, concretándose especialmente en su ministerio y en aquellos que él amaba. Y cuando Dios revelaba su propósito a su fiel siervo, el resultado era una certeza absoluta. Pero la pregunta era, ¿qué tarea debíamos realizar juntos? Ninguno de los dos sabía la respuesta a esta pregunta, ni insistimos en ese momento en averiguarlo. Sí, unimos nuestras fuerzas para trabajar en un libro de conferencias titulado Familia bajo fuego, pero eso no parecía relacionarse con la revelación. Los meses pasaron y el asunto fue archivado bajo el membrete general Cosas que no entiendo del Señor. Entonces aconteció el ataque cardíaco inicial de mi padre mientras yo estaba en San Antonio. Aquella desoladora conversación telefónica reverberaba en mi cabeza. Tu papá está muriendo. Ha desarrollado al mismo tiempo arritmia y congestión, que comúnmente es una combinación fatal que sigue a un infarto al miocardio. No esperábamos que pasase la noche. Ven tan rápidamente como puedas llegar aquí. 2 amigos me llevaron precipitadamente al aeropuerto donde mi esposa ya me estaba esperando. Sin embargo, mientras íbamos por el tráfico de San Antonio, el Señor me habló. Su voz no fue audible ni fue acompañada de humo y fuego. Ni siquiera puedo decir cómo fue transmitido el mensaje. Todo lo que sé es que Dios me recordó su revelación que le había dado a mi papá. Y luego dijo, vas a escribir un libro para esposos y padres, basado en la vida de tu padre. La inspiración provendrá de sus valores, su dedicación, su andar conmigo. Esta es la empresa conjunta de que le hablé hace 2 años. Al hacer ese largo viaje en avión desde San Antonio a la ciudad de Kansas, mi esposa y yo sabíamos la condición de mi papá. Sería evidente realmente su condición cuando pusiéramos un pie en la terminal. Es decir, si mi madre estaba allí esperándonos, significaría que él había fallecido, pero si ella no estaba presente, entonces todavía estaba con él en el hospital. Al descender del avión buscamos expectantes con la mirada entre la multitud y para alivio de nuestra parte mi madre no estaba allí. En su lugar fuimos recibidos por la esposa del director del colegio donde mi padre servía como profesor y ella estaba ahí sonriendo. Tu papá está notablemente mejor, dijo ella. De hecho, él está esperando verlos en el hospital. Siempre estaré agradecido por tener la inapreciable oportunidad de verlo vivo otra vez, para expresarle esas palabras de aprecio y de amor que raramente comunicamos antes de ser demasiado tarde.
Me paré al lado de su cama en la unidad de cuidado intensivo, allí entre el osciloscopio, zumbones y botellas de suero. Acaricié esas manos artísticas y delicadas que yo amé desde mi más temprana edad. Él estaba enteramente sereno y coherente, sin mostrar evidencia de su caramuza con la muerte. Entonces le conté del mensaje del Señor para mí en camino al aeropuerto. Le expliqué que su parte del proyecto estaba casi completa. Comprendía 76 años de integridad, devoción y amor. Yo lo había observado a él en casa a través de mi niñez, donde era imposible esconder su verdadera naturaleza. Sin embargo, ni una sola vez lo había visto comprometerse con el mal o abandonar la fe por la cual había vivido. Su carácter había sido como un fanal para mí, iluminando mi camino y conduciéndome a través de los escollosos en que habían caído tantos de mis amigos. Gracias, papá, dije con profunda devoción. Él sonrió afirmativamente y yo me deslicé calladamente fuera de su cuarto. Aunque los meses han pasado y él ya murió, esa conversación persiste cuando yo empiezo mi parte de la empresa conjunta. Hoy 24 de mayo hubiera sido su 68º cumpleaños y es apropiado que yo use esta ocasión para escribir los valores que él sostenía. Sin embargo, este libro no pretende ser una biografía de mi papá de ninguna manera. De hecho, su tema principal realmente se originó 3 años antes de su muerte. Yo le había pedido al Señor como un favor especial revelar su mensaje a la familia cristiana. Oré así: puesto que voy a estar hablando y escribiendo e intentando influir en esposos, esposas e hijos, me gustaría saber lo que tú quieres que comunique. ¿Por qué debo depender de mi propio mezquino discernimiento y sabiduría cuando puedo conectarme a las fuentes del Creador de las familias? Dame entonces los conceptos que tú quieres que comunique. Una vez más, experimenté uno de esos silenciosos momentos de conciencia en que supe que el Señor había hablado. Debe recalcarse que, al menos para mí, estos momentos de inequívoca dirección de Dios son eventos relativamente infrecuentes. Más típicamente me doy cuenta de su voluntad a través de circunstancias providenciales, puertas que se abren o se cierran y así por el estilo. Sin embargo, en unas cuantas ocasiones, sus deseos han sido comunicados directamente de su corazón al mío. Así fue el caso en respuesta a mi ruego de sabiduría e introspección. Aunque suena terriblemente pomposo y autoimportante contarlo ahora, sin embargo, esa fue la respuesta de Dios, traducido en mis propias palabras. Si nuestra nación ha de sobrevivir a las increíbles tensiones y peligros que ahora enfrenta, será porque esposos y padres coloquen a través de su familia en el nivel más elevado de su sistema de prioridades, reservando una parte de su tiempo y energía para dirección dentro de sus hogares. Durante los últimos 5 años he estado comunicando fielmente este mensaje. Lo he dicho por la radio, la televisión, en audiocassettes, en películas. Ha llegado el tiempo, por fin, de ponerlo por escrito, para que el concepto pueda ser examinado en sus muchas dimensiones. Eso nos trae a este día. Habiendo descrito el trasfondo de este libro, permítame ser honesto acerca de lo que significa para mí. Yo sospecho que muchos autores a menudo escriben un nuevo manuscrito de la misma manera que la General Motors saca un nuevo modelo. Meramente toma su lugar en una larga línea de creaciones sin tener más significación que el otro antes o después. No obstante, yo creo que mi mensaje a los hombres es el tema más crítico que he dirigido y como tal puede ser la tarea para la que nací. El mundo occidental está en una gran encrucijada en su historia y es mi opinión, basada en la experiencia que comparto,
que nuestra misma supervivencia como pueblo dependerá de la presencia o ausencia de dirección masculina en millones de hogares. Repito esto, que nuestra misma supervivencia como pueblo dependerá de la presencia o ausencia de dirección masculina en millones de hogares. ¿Por qué pongo tanta importancia en el compromiso de hombres en la determinación de la supervivencia de una cultura? Porque ninguna sociedad moderna puede exceder la estabilidad de sus unidades familiares individuales, y las mujeres parecen más conscientes de este hecho que sus esposos. Consideren la evidencia. ¿Quién lee los libros sobre vida familiar? Se sabe que el 80% son mujeres. ¿Quién asiste a los seminarios sobre vida familiar significativa? La mayoría son mujeres. ¿Quién se matricula en las clases de estudio bíblico dedicadas a fortalecer bíblicamente la base de la familia? Las mujeres exceden en número a los hombres por un margen increíble. ¿Quién escucha programas de radio sobre familia y cassette sobre matrimonios y paternidad? Una vez más, probablemente son mujeres. Lo que estoy diciendo es que las mujeres cristianas, en su sumo grado, ya están motivadas para preservar a sus familias, y aunque no me gusta admitirlo, las mujeres a menudo saben más que los esposos en cuanto al papel que Dios ha ordenado para los hombres. Una de las cartas más comunes que he recibido es enviada por cientos de mujeres que preguntan la misma cosa. Mi esposo no asume la dirección espiritual de nuestra familia. Él no parece darse cuenta de mis necesidades y de las necesidades de nuestros hijos. ¿Cómo puedo conseguir su atención? Por eso yo creo, con todo lo que hay dentro de mí, que los esposos tienen las llaves para la preservación. Repito, los esposos tienen las llaves para la preservación de la familia. Si podemos conseguir hombres que se detengan lo suficiente para mirar los problemas, algunos harán cambios necesarios para sobrevivir, y yo estoy seguro de que sus esposas los seguirán encantadas. Derek Príncipe expresó su criterio de que los problemas principales que hacen frente al mundo occidental pueden ser rastreados hasta que él llama machos renegados. Un renegado es definido como uno que falta a su palabra. Es una acusación dura, pero hay validez en la evaluación. Dios ha encargado a los hombres la responsabilidad de proveer dirección en sus hogares y familias. Dirección en la forma de autoridad amorosa, dirección en la forma de manejo financiera, dirección en la forma de preparación espiritual y dirección en el mantenimiento de la relación marital. Los esposos son instruidos para amar a sus esposas, dice Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa no es una cuestión casual a los hombres cristianos, sino es el mandamiento de Dios para esposos y padres. El propósito de este libro es entonces hacer un llamado a las armas, pero más que eso es abrigar la esperanza de ofrecer una redefinición de masculinidad. El concepto judío cristiano de la masculinidad ha sido empañado por el movimiento de la liberación femenina, que no solo ha cuestionado todo lo tradicionalmente femenino, sino que ha confundido a los hombres también. El hombre macho es pintado por los medios de comunicación como un anacronismo. El prototipo de padre de televisión es invariablemente un tono de holgazán que tiene problemas para recordar su nombre y su dirección. Este ataque intencionado contra la hombría ha dañado o ha destruido el concepto de lo que es ser un buen padre, de lo que es ser un esposo amoroso. Mi padre ejemplifica que yo creo de lo que yo creo que es el concepto de Dios de la masculinidad. Tal vez a través de él podamos reconstruir un modelo que lleve
a la aprobación del Creador mismo. Bien, hermanos, hasta aquí la lectura de este capítulo 2, que se titula La revelación de cómo esto es ser hombre. Es el título del libro, escrito por James Dobson. Algunas cosas que resaltar, sobre todo en esta última parte del capítulo 2, ¿verdad? Es precisamente que el concepto de masculinidad, el concepto de lo que es ser hombre, tiene que ser definido por la misma palabra de Dios y no por los tiempos en los que vivimos, no por la televisión, no por las filosofías, no por la misma sociedad, porque actualmente enfrentamos cambios en este respecto. Actualmente encontramos que con este asunto de la equidad de género se escucha muy bien, y la equidad de género, por decirlo de alguna manera, en la Biblia sería correcto si realmente se aplicara como la Biblia dice, porque la Escritura nos enseña que tanto hombres como mujeres somos herederos y coherederos de la gracia de Dios. Pero la equidad de género que se maneja en nuestros tiempos no tiene que ver con eso, sino con un sentido de superioridad de la mujer hacia el hombre, queriendo deshacerse del yugo, entre comillas, ¿verdad?, de los hombres, del machismo, y tratando de ser mujeres independientes, tratando de ser mujeres que progresan, que sobresalen sin la ayuda de un hombre. Eso no es lo que Dios estableció en su palabra. El hombre necesita a la mujer necesita al hombre. Y ambos, cuando nos unimos en matrimonio, llegamos a ser una sola carne. Y la Biblia dice que mejor son dos que uno. Y hay del solo, porque si cayere, no tuviere quien lo levante. El problema es que entonces los roles se han invertido. Las mujeres quieren lucir más masculinas y los hombres quieren lucir más femeninos. Entonces eso queda, ¿verdad?, fuera de lo que sería una verdadera equidad de género. Y muchas veces esto también, hay que reconocerlo, sucede por un mal liderazgo, por un abuso de la autoridad, del liderazgo que Dios nos ha dado a los hombres, por un liderazgo fuera de principios bíblicos, fuera de la voluntad de Dios, basado en un liderazgo mezquino, autoritario, lleno de ira, basado en un liderazgo que no está sujeto al liderazgo y a la autoridad de Dios. Cuando eso sucede, pues hay malos líderes, malos esposos, malos padres. Los hijos se rebelan, la esposa se cansa y entonces se invierten los papeles. Tenemos que aprender, ¿verdad?, de lo que es ser un verdadero hombre, un verdadero esposo, un verdadero padre, a través del ejemplo de nuestro Padre Celestial, a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a través de los principios que las Escrituras establecen en cuanto a lo que es ser hombre, a lo que es ser un buen esposo y un buen padre. En el mundo en el que vivimos, nuestros hijos están sobrados de malos ejemplos. Están sobrados de malos ejemplos en cuanto a lo que es la masculinidad. Hombres femeninos, hombres delicados, hombres muchas veces echados hacia atrás, en el sentido de que no tienen autoridad, no tienen liderazgo, por un lado. Por otro lado, hombres entre comillas empoderados, autoritarios, que son destructivos, que son nocivos, que causan daño, ¿verdad?, a las familias, a la gente con la cual ejercen liderazgo. Hombres sencillamente también, otro tercer ejemplo de esto sería aquellos que no están ni de un lado ni de otro, sino que viven en incógnito, en la soledad, introvertidos, que no marcan una diferencia, que son pasivos ante los problemas, ante las necesidades, que causan desesperación y estrés cuando ellos son los que deben tomar una decisión y tener liderazgo, y sin embargo no asumen su responsabilidad. Entonces nuestros hijos, nuestros jóvenes, en las casas, en las iglesias, necesitan ver un liderazgo masculino, basado en la palabra de Dios, sujetos a nuestro líder supremo, a nuestro ejemplo supremo, a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo.
y no según los estándares de este mundo o los estándares con los cuales nosotros también crecimos. Cada uno de nosotros recibió un ejemplo de lo que es ser padre a través del padre con el cual fuimos criados. Y puede ser que nuestro padre tenga muchas virtudes, que no dudaría de eso, pero a lo mejor también hay otras carencias. Tomamos las virtudes y no solamente las imitamos, pero las mejoramos. Y quitamos esas carencias, esos errores, esos defectos para no repetirlos en nuestra vida, en nuestros hogares. Es importante, entonces, que nosotros como hombres tengamos un liderazgo bíblico, un liderazgo como el de Cristo, un liderazgo que exalte y glorifique a Dios. Muchas gracias por haber escuchado este audio y continuamos en el próximo con el capítulo 3 de Esto es ser hombre. Que Dios le bendiga.